Entonces seguimos hablando acerca de la fidelidad del Señor. Ya habíamos tomado 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y habíamos hablado el caso de Sara, en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Habíamos dicho entonces que la esperanza práctica, digamos que la fortaleza de Sara para poder vivir esta situación era la fidelidad de Dios, ¿no? Y habíamos visto que podemos ver la divina inmutabilidad de Dios, su naturaleza, y la vemos confirmada en la práctica del creyente, en la experiencia. Es decir, Sara experimentó la realidad de la fidelidad de Dios. Somos guiados nosotros siempre a cosas sensibles, a que nuestros sentidos sean los que puedan percibir estas cosas, ¿cierto? Los impulsos, las informaciones, nuestros sentidos. Y Dios, entonces, asegura que nosotros podamos experimentar la realidad de su fidelidad aún en nuestros propios sentidos. Vamos a ver Salmo 119:90. Salmo 119:90. Aquí vamos a ver la realidad de las experiencias de otros, de las generaciones, pensando en la fidelidad de Dios. Es decir, la fidelidad de Dios no es algo que nos inventemos de un momento a otro. No es algo que nosotros tratemos de meterle al texto y pensar que el texto lo dice y es algo que nosotros queramos creer. No, es algo que creemos porque Dios es inmutable y es algo que en experiencia práctica han vivido las generaciones pasadas. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios no porque nosotros queramos imponerla en el texto bíblico y buscar en el texto. Yo quiero creer la fidelidad de Dios, entonces busco en el texto para que Dios hable de su fidelidad. O busco en el texto a ver para qué significa ser fiel y trato de imponérselo al texto. No, la fidelidad de Dios siempre ha estado y esto es lo que dicen los hermanos en los tiempos. El salmista dice: tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Es del pasado, no es solamente del presente, sino que tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Una de las circunstancias de la permanencia de la tierra es la fidelidad de Dios. Dios dijo que no le iba a destruir hasta que todos los suyos vinieran a la salvación y después la renovaría. Entonces, después del diluvio lo prometió y Dios es fiel a su promesa. No hay otro diluvio, Dios sigue siendo fiel a su promesa. En estos tiempos, obviamente, me han hecho algunas preguntas sobre ¿será que ya estamos en el fin del mundo? ¿Será que ya? Algunos me preguntaron que si la vacuna contra el coronavirus era el chip, era la marca de la bestia. Y entonces la gente está diciendo, bueno, estamos en el nuevo orden mundial y entonces se van a inventar una vacuna y esa vacuna será la marca de la bestia y entonces estaremos... Todo ese tipo de preguntas a veces hacen las personas, ¿no?, en relación a estos tiempos. Nosotros no sabemos cuándo será el fin. No, Dios no nos concedió saber esas cosas, ¿sí? Por más que ustedes escuchen gente haciendo cosas matemáticas, diciendo, sí, mira, aquí hay una prueba, este número dice esto, este otro número tal, y entonces, y sí, es de Asia, y entonces el anticristo, y bueno, por más que ustedes vean estas cosas, la Biblia no nos permite saber eso. Nosotros no lo sabemos, no sabemos cuándo es el fin. Pero sí sabemos una cosa, que en épocas pasadas también se presentaron, hubo conflictos
hubo problemas, hubo pandemias, hubo ataques, hubo guerras, hubo situaciones que pareciera el fin del mundo. Y en medio de esas situaciones, las escrituras dicen, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. En este versículo podemos ver dos asuntos. Una afirmación en el texto. Miren ustedes en el texto bíblico. Aquí hay una afirmación. ¿Cuál es? Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Y después de esta afirmación, que es la teoría, pasa a la afirmación práctica de la teoría. Miren el versículo. La evidencia. Tú estableciste la tierra y ella permanece. En un solo versículo estamos viendo la afirmación y la evidencia de la fidelidad de Dios. Dios lo decretó, Dios lo planeó y nosotros lo estamos viendo. Podemos pensar que el Señor, digamos, nos muestra que Él es fiel y podemos experimentar esa fidelidad de Dios. Dios es fiel. Las personas que van conociendo al Señor, los atributos de Dios, descansan en esa fidelidad y no están tan preocupados por todas estas cosas. Hay mucha gente que le está invirtiendo mucho tiempo a descubrir si son las señales de los últimos tiempos, la marca de la bestia, el anticristo, todo eso. Le están invirtiendo muchísimo tiempo a eso, cuando sabemos que Dios es fiel. Eso es lo que necesitamos saber. Eso es lo que ustedes necesitan saber, niños. La fidelidad de Dios en todo momento. Volvamos a nuestro texto. 1 Corintios, capítulo 1, y leamos el versículo 8 y 9. 1 Corintios, capítulo 1, 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí estamos viendo que Pablo confirma la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es en lo cual descansamos. Ahora tenemos que pensar que la iglesia, es decir, nosotros como iglesia, estamos fundamentados en las doctrinas de los apóstoles. Es decir, el fundamento que hace Pablo a la iglesia en Corintio es el fundamento que nosotros tenemos. Nosotros podemos descansar que esas palabras que dice Pablo a los Corintios son también para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nosotros descansamos en lo que se denomina en la teología el fundamento apostólico. Es decir, los apóstoles son los que por medio del Espíritu Santo determinaron los parámetros bíblicos por medio de sus cartas, por medio de sus escritos, que nosotros hoy día seguimos y estudiamos. Eso se llama el fundamento apostólico. Y Pablo era un apóstol. Pablo le escribe a los Corintios y fundamenta la carta a los Corintios en la fidelidad de Dios. Entonces, interpretando el texto con buenas reglas hermenéuticas, podemos entender que este fundamento es para nosotros también. No es una situación solo para los Corintios, no es una situación de experiencia solamente para una situación particular, sino que son las palabras que se mueven de generación en generación. ¿Para quiénes? Para los cristianos. ¿Por qué? Porque es el fundamento apostólico. Es decir, estas promesas del Señor se ven de generación en generación y seguirán a las otras generaciones. Dios dice que Él es fiel y su iglesia permanece hasta que el Señor venga. Entonces podemos confiar en que Dios preservará nuestra generación para su salvación. No sabemos cómo se dan las cosas,
No sabemos la situación de las enfermedades de las personas o lo que pueda presentarse, pero sí sabemos que Dios sigue siendo fiel de generación en generación. Así como fue con Sara, así como fue con Abraham, así como fue fiel con Isaac, así como fue fiel con Jacob, Él sigue siendo fiel con nosotros hoy día. Y podemos descansar en esa fidelidad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él regrese. No sabemos cuándo. Estaba mirando que un grupo de judíos estaban diciendo que ya, que con esta situación del coronavirus ya en este mes ya llega el Señor, que ya tienen todos los datos, que son un grupo de rabinos que ya determinan y que tienen todos los datos y dicen que ya va a venir el Mesías. Eso no lo sabemos, ¿sí me hago entender? No lo sabemos. Nadie sabe eso, niños. Ustedes no tienen que descansar en lo que Dios es y en su fidelidad. Y Dios ha sido fiel todas estas generaciones, porque muchas personas se siguen convirtiendo a Cristo. Mueren y la nueva generación sigue convirtiéndose a Cristo. Mueren y otra generación, es decir, muchos salvos han llegado al reino de los cielos. Eso es la fidelidad de Dios, constantemente en todo. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pensar en Dios y vamos a orar. Padre, gracias de nuevo, que has sido tan bondadoso, tan misericordioso. Seguimos viendo todo esto de tu fidelidad en estos tiempos. Cada día es más clara, Señor. Hoy vimos como no es una teología sacada, sino es una teología en experiencia. Y vemos tu fidelidad en la preservación de la iglesia, de generación en generación, en medio de ataques, en medio de enfermedades, en medio de todo, Señor, tú preservas tu iglesia, porque tú eres fiel, Señor. Y muchos se han convertido, y hoy en día los que han muerto disfrutan de tu gloria eterna. Y muchos seguirán convirtiéndose, Señor, porque tu fidelidad es así. Y estamos en toda la esperanza. No necesitamos saber tanto, sino lo suficiente. Y lo suficiente es que eres fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.